Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy sobre pronóstico de ventas para nuevos productos, en especial para el mercado de reemplazo automotriz, para nuevos productos, nuevas refacciones. Nos conocen mucho en el mercado automotriz como de auto. En otros mercados nos presentamos como e-marketing. Y e-marketing es una agencia de mercadotecnia que trabaja con datos. Igual que en e-auto, estamos trabajando con datos. Y pues lo que hacemos es maximizar utilidades, básicamente. Soy Salvador Fajardo, soy ingeniero mecánico electricista por el TEC de Monterrey. Tengo una maestría en administración por el TEC de Monterrey con especialidad en mercadotecnia. Tengo diplomados en marketing trends en la Universidad de California en Los Ángeles, cursos de econometría y he sido certificado como Six Sigma Black Belt Champion, que pues si trabajas con equipo original, sabes que Six Sigma pues es una serie de métodos, una metodología que se usa para lograr una parte por millón, es decir, una parte defectuosa por millón. Black Belt significa que pues diste los resultados para ser considerado Black Belt. Hay diferentes niveles, Yellow, Green y Black Belt básicamente en general. Y Champion significa que puedo trabajar o puedo coordinar a Black Belts, ¿no? O a diferentes personas que han tomado esta metodología. O sea, básicamente trabajamos con números, nos encanta trabajar con números, nos emociona trabajar con números, ¿no? Y vamos a ver eso el día de hoy, ¿no? Entrando al tema, digamos, el cálculo tradicional para el pronóstico de ventas de las autopartes. Lo que yo me he encontrado en las empresas en las que he trabajado y pues con empresas que conozco y con empresas que trabajamos es que hay básicamente dos métodos, ¿no? Inicialmente, que es el parque vehicular. Digamos, si tienes un parque vehicular de 100,000, luego te dicen, bueno, pues la tasa de recambio de X refacciones de 30%, entonces el tamaño de mercado es de 30,000, es decir, multiplica los 100,000 por el punto 3 y te da 30,000 piezas el tamaño de mercado, ¿no? Y pues nuestra participación de mercado es del 30%, digamos, punto 3, entonces multiplicas el tamaño de mercado de 30,000 por punto 3 y te da 9,000 piezas. Y ese es tu pronóstico de ventas, ¿no? Eh, el otro método es partes de un parque vehicular, digamos otra vez de 100,000, y te dicen, ¿sabes qué? Esta refacción se cambia cada 4 años, ¿no? Porque así lo diseñamos para en equipo original, entonces estas empiezan a fallar y se cambian cada 4 años. Entonces, digamos que el tamaño de mercado sería pues los 100,000 entre 4, 25,000, y pues lo mismo, participación de mercado de, digamos, 30%, 25,000 por punto 3 te da 7,500, ¿no? Y eso es como normalmente te enseñan cuando llegas a una empresa a calcular el pronóstico de ventas, ese es tu pronóstico de ventas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto? Preguntas. Pues, ¿qué tan confiable es la base de datos de parque vehicular que tienes, ¿no? Básicamente, los parques vehiculares en México son análisis estadísticos, y siendo análisis estadísticos, ¿qué nivel de confianza tienen, ¿no? No es un censo de vehículos, los de México no son censos de vehículos, o sea, no se van a contar cuántos vehículos hay en la Ciudad de México de eh, Nissan Versa 2017, ¿no? Pues eso no se hace. Básicamente se basan en las ventas y de ahí le aplican factores de chatarrización, de mortandad, etcétera. Y pues están bien hechos, o sea, tienen su fundamento, pero bueno, o sea, no es 100% confiable, ¿no? Eh, Después, la siguiente pregunta es, pues, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un estudio para conocer la tasa de recambio, ¿no? Y resulta, pues, que nunca se ha hecho en las empresas, ¿no? Hay por ahí una empresa que hace estudios de mercado de reemplazo automotriz, que sí proporciona o hace algunos estudios de tasa de recambio, ¿no? Pero en esta empresa, por ejemplo, hay muy pocas son menos de 5 empresas que compran esos estudios de mercado. Entonces, pues no todo el mundo lo tiene, son contadas las empresas que lo tienen, ¿no? Y después, la otra pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un estudio para estimar la participación de mercado, ¿no? Y pues resulta que realmente nunca se ha hecho, o sea, son estimaciones,
basadas en algo, en diferentes métodos, pero realmente no se ha hecho. O sea, por ejemplo, uno de los métodos es que le preguntas al gerente regional del noroeste o las diferentes zonas del país, oye, pues qué participación de mercado tenemos acá, y pues no sé, o sea, te dicen 50 y pues ya te vas con eso, ¿no? Y haces tus números y uno te dice 50, otro te dice 40, otro te dice 25 y pues ya con eso haces tus números, pero realmente no es un estudio de mercado, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, las fuentes de información que se usan para calcular el pronóstico de ventas, pues no tienen ninguna validez, o sea, básicamente, excepto el parque vehicular, ¿no? Las otras son muy al tanteómetro, no sabes qué tan precisas son y por lo tanto tus pronósticos salen mal, ¿no? ¿Qué sucede con estos pronósticos que salen mal? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues o estimas de más o estimas de menos, ¿no? Cuando estimas de más, por ejemplo, encontramos empresas que tienen inventarios obsoletos o lentos movimientos y eso es hasta el 25% del valor del inventario, ¿no? Que es bastante. Eh, Nos encontramos con productos que no tienen aplicación en México, ¿no? Y nos hemos encontrado con empresas que tienen más del 40% de su inventario es de productos que no aplican para México, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estimamos de menos? Pues bueno, básicamente tienes ventas perdidas, sobre todo cuando haces el primer pedido, ¿no? Y no sé, estimas que tienes tu primer pedido o haces un pedido para vender 3 meses y resulta que lo vendes en 3 semanas y te van a resurtir dentro de otros 3 meses. Entonces te vas a quedar más de 2 meses sin producto eh, y pues tu esfuerzo de ventas pues se va a ver pues disminuido, ¿no? Porque ya gastaste en introducir la línea del producto, el público lo aceptó bien y resulta que no vas a poder surtir, ¿no? Entonces, pues los clientes se van a enojar, es, y bueno, ¿no? Vas a crear molestias, ¿no? También, pues es muy probable que estés dejando utilidades en la mesa, dinero en la mesa, porque a lo mejor tu producto pudo haber tenido un mejor precio, un precio más alto, ¿no? Y bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues primero, entendiendo cuáles son los factores que afectan la demanda. Hay muchos, aquí vamos a hablar de algunos, y bueno, algunos que son muy claros, algunos que no son tan claros, pero pues a lo largo de 27 años haciendo este tipo de pronósticos, pues estos son los más comunes, ¿no? Eh, la lista está el VIO, que es el parque vehicular, los años de uso, que es pues también la curva de ciclo de vida del producto, tipo de vehículo, uso del vehículo, armador del vehículo, marca de la autoparte, país de fabricación del vehículo, precio contra la competencia y otros factores, ¿no? Y bueno, el parque vehicular, ¿no? Este es muy claro, o sea, básicamente a mayor parque vehicular de un vehículo, pues va a tener mayor demanda una refacción, ¿no? Una autoparte, ¿no? Este es muy claro. El ciclo de vida del producto, o sea, en general, o sea, este es como conocimiento general, pero todas las refacciones son diferentes y todas tienen un ciclo de vida diferente, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de 1 a 4 años se requieren pocas refacciones y básicamente son las relacionadas con servicios, de servicio de afinación, como son filtros, bujías, aceite, y pues ya se empiezan a demandar frenos, ¿no? Principalmente balatas. Ya después se empiezan a requerir rotores, tambores y todos otros componentes de frenos, ¿no? Pero principalmente balatas, ¿no? De 4 a 10 años, digamos, el consumo de los vehículos es medio de refacciones y pues además de lo del servicio, pues ya es necesario cambiarle llantas, ya hay que cambiar la batería, ya empieza a requerir partes de suspensión que ya se desgastaron, partes de rueda como rodamientos, masas, etcétera. Y pues algunos otros componentes, ¿no? Como electrónicos, todo lo que tiene que ver con sensores y eso, ¿no? Y de 10 a 20 años el consumo de refacciones es alto, ¿no? Entonces, pues si tú vas a lanzar un producto para un vehículo entre 1 y 4 años, eh, pues
va a ser diferente a que si lo lanzas para un vehículo que ya tiene de 4 a 10 años, ¿no? Otra variable es el tipo del vehículo, relacionado con el precio, pero hablando del tipo de vehículo, pues, digamos, vamos a separarlo un poco, aislarlo. Eh, las tasas de recambio para vehículos subcompactos son diferentes a los de familiares, diferentes a las de las SUVs, diferentes a los coches de lujo, los deportivos o las camionetas de trabajo. Y por ejemplo, o sea, si estás familiarizado con equipo original, por ejemplo, o sea, los vehículos subcompactos de bajo precio, donde lo que buscan las armadoras es tener un producto de bajo precio que pueda venderse mucho, ¿no? Para un producto económico, pues por ejemplo esos vehículos les ponen bujías de cobre que duran 10.000 kilómetros, ¿no? 10, 15.000 kilómetros, ¿no? Y a vehículos de lujo, pues les ponen bujías de iridio que duran 160.000 kilómetros, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una gran diferencia. O sea, cuando llevas un coche subcompacto de bajo precio al servicio, pues lo tienes que llevar cada 10.000 kilómetros y cada 10.000 kilómetros le cambian las bujías, ¿no? O 10 cada 10, cada 15.000 kilómetros, ¿no? Otro ejemplo es bandas de tiempo. Por ejemplo, muchos de ustedes, no sé, tal vez recordarán que, por ejemplo, el Chevy cuando salió al mercado, le tienes que cambiar la banda como a los 40.000 kilómetros, ¿no? La banda de tiempo, cuando en ese entonces estamos hablando del 2000 por ahí, bueno, el Chevy salió en el 94 si no mal recuerdo, bueno, en ese entonces ya había vehículos que usaban banda de tiempo que se la tienes que cambiar a los 160.000 kilómetros, ¿no? Las diferencias tecnológicas entre una y otra pues son amplias y el precio también es amplio, ¿no? Entonces, volvemos al punto, los diferentes vehículos, dependiendo del tipo de vehículo, se usan diferentes partes, o sea, no tienen la misma calidad, ¿no? Básicamente. Entonces, unas duran más que otras, ¿no? Y por lo tanto, la demanda de un vehículo va a ser mayor, digamos, que el de otro, ¿no? Otra variable del pronóstico es el tipo de uso que tiene el vehículo, ¿no? Es un uso normal, digamos, sería un automóvil familiar, y un uso intensivo sería, por ejemplo, un vehículo que se usa en taxis, ¿no? Acá en la Ciudad de México, por ejemplo, pues había muchos Surus que se usaban de taxis, la mayoría de los taxis eran Surus. Ahora muchos taxis son Nissan March, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues sí, no todos los Nissan March son taxis, pero sí hay una buena cantidad de vehículos que se usan para taxi. Entonces, ese Nissan March va a tener una tasa de recambio mayor a la de un vehículo similar, ¿no? Que no se usa tanto para taxi, ¿no? Entonces, ese es trabajo intensivo. Y pues los vehículos de trabajo, como son las camionetas de trabajo, ya sea pick-ups o vans o este tipo de vehículos, que pues recorren muchos kilómetros, ¿no? Por ejemplo, no sé, un vehículo normal de familia, pues, no sé, recorre pues de 5 a 15.000 kilómetros al año. Un microbús en la Ciudad de México llega a recorrer 500 kilómetros diarios, ¿no? Entonces estamos hablando de unos 150.000 kilómetros al año, ¿no? 120, 150.000 kilómetros al año, que pues definitivamente tienen tasas de recambio mucho mayores, ¿no? Otro factor, otra variable para el pronóstico es la armadora, ¿no? Entonces, bueno, las armadoras usan diferentes criterios de diseño, métodos de diseño diferentes y pues factores de seguridad, supuestos de diseño diferentes, y unas son más confiables que otras, ¿no? Básicamente, unas usan más refacciones que otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa tabla es de unos estudios que se hacen de Customer Reports de Estados Unidos, donde pues en este estudio que se hace frecuentemente, Mazda es el número uno, el más confiable, BMW también es confiable, Subaru es confiable, etcétera. Y del otro lado tenemos los menos confiables, Alfa Romeo, Land Rover, Mitsubishi, Jeep, etcétera, ¿no? Esta es una foto lo sacan, les digo, continuamente, frecuentemente,
Y bueno, ya que ves varios, te puedes dar una idea de que, pues bueno, los que aparecen generalmente arriba son Mazda, BMW, o sea, los japoneses como Subaru, Mazda, Honda, Lexus, Toyota, son marcas que aparecen normalmente arriba. Los que aparecen normalmente abajo está Jeep, que casi siempre está abajo, Dodge, que ahorita aparece en esta, aparece en medio, generalmente está abajo, y así, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta imagen es para mostrarles que pues hay marcas que usan más refacciones que otras, ¿no? Entonces eso también es una variable, o sea, no puedes pronosticar lo mismo o usar el mismo pronóstico para un Mazda que para un Alfa Romeo, ¿no? Alfa Romeo va a conseguir más refacciones que Mazda en esta foto que tenemos ahorita, ¿no? Por otro lado está la marca de las autopartes, ¿no? Eh, en México pues tenemos marcas mexicanas, tenemos muchas marcas americanas, europeas, japonesas principalmente, y pues hay de otras orígenes, pero vamos a hablar principalmente de estas, ¿no? Entonces, muchas veces el mecánico dice, bueno, pues si es un coche japonés, le voy a poner una marca japonesa, también porque pues abre el cofre y ve que trae componentes de marcas japonesas, ¿no? Y pues busca la misma marca, ¿no? Dice, este vehículo usa tal marca, pues le vuelve a instalar la misma marca, ¿no? Entonces, eh, los mecánicos se quedan con la idea y van, eh, digamos, seleccionando diferentes marcas de refacciones para un tipo determinado o para una marca específica de vehículos, ¿no? Entonces, digamos, usan, hablando en general, usan marcas americanas para americanos, usan marcas europeas para europeos y japonesas para japoneses. Les digo, esto no es el 100%, pero sí hay mucha tendencia a hacer eso, ¿no? También hay marcas que son vistas, por ejemplo, sabes que esta marca me funciona bien para vehículos familiares, esta marca me funciona bien para taxis, esta para vehículos de trabajo, camionetas de trabajo, esta es la que uso para deportivos y esta es la que uso para vehículos de lujo, ¿no? También se da eso, ¿no? Por otro lado, otro factor es el precio contra la competencia, ¿no? Y pues no me dejan mentir, es de lo que más se habla, o sea, siempre, bueno, frecuentemente la gente de ventas está diciendo es que necesitamos bajar el precio y están peleando por el precio, ¿no? Porque saben, pues bueno, bajas el precio e incrementa la demanda, ¿no? Entonces, básicamente aquí eh, si quieres un precio competitivo, eh, digamos que fuera el precio competitivo fuera 100, pues si tú das tu producto en 90, pues vas a vender más, vas a incrementar la demanda, pues no vas a ganar tanto tal vez, eh, pero vas a incrementar la demanda, ¿no? Si lo das a 110, pues vas a vender menos piezas, a lo mejor ganas más dinero, pero vas a vender menos piezas y eso tiene que ser considerado en la demanda, ¿no? Entonces, bueno, o sea, después de todo esto, pues, híjole, pues ¿dónde estamos, no? Me decía Salvador que con tres factores era muy difícil porque pues no los conocíamos, no los habíamos calculado, no teníamos estudios y ahora metes como 7 variables, ¿no? Y hay más, ¿no? Entonces, pues bueno, las cosas parecen que se complican mucho, pero pues bueno, eh, esta analogía, por ejemplo, es, ok, pues las cosas se ponen color de negro, como el petróleo, ¿no? Que es un líquido, pues muy espeso, negro, o sea, no pasa la luz, y ese petróleo, después de varios procesos, se puede convertir en muchos productos, pero, pues, por ejemplo, se puede convertir en acrílico, ¿no? Que es un sólido transparente con propiedades de transmitir la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí. ¿Dónde están esos datos, no? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde saco esos datos que estoy mencionando? Bueno, pues esa información está en tus ventas, en tus cifras de demanda, está en tu catálogo, está en tus comparativos de precios y está en el parque vehicular o en las ventas de vehículos, ¿no? Eh, como en el caso de México, las genera la mía, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sacar esa información y para tener pronósticos pues precisos o más precisos? Pues bueno, pues básicamente aplicamos matemáticas, estadística, creamos modelos,
tenemos procesos que hacen corrección de modelos. ¿Y qué se obtiene? Pues bueno, matemáticamente se obtienen ecuaciones que definen la demanda, ¿no? ¿Qué se obtiene, digamos, comercialmente o hablando en español? Lo que obtienes es un entendimiento de la demanda, ¿entiendes? Obtienes conocimiento, ¿no? Aquí está un poco más largo, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, bueno, pues primero preparamos la información, prepara los modelos de acuerdo a la información que estás viendo, ¿no? Haces unas primeras pruebas, corremos el software, ese software genera ecuaciones, obtenemos y evaluamos, ya evaluamos esas ecuaciones para ver qué tan precisas son, ¿no? Y normalmente se obtienen pues, de 4 a 20, 24 ecuaciones que, pues con todas esas variables que metimos, algunas son más representativas que otras, y en algunas, bueno, básicamente la cantidad de ecuaciones depende de la cantidad de información que tienes, ¿no? Normalmente no tienes tanta información como para llegar a 24, y pues con 10, 12 son suficientes, ¿no? El resultado final, pues bueno, tienes un programa, digamos, la gente que ya va a usar esto para hacer los pronósticos, tiene un programa donde carga las variables y se obtiene el pronóstico, ¿no? Lo corres y obtienes el pronóstico. Es un simulador porque, pues bueno, a ver, ¿qué pasa si, para hablar nada más de una cosa que se puede cambiar, muy fácil, que sería el precio, ¿qué pasa si este producto lo damos en 100 pesos, ¿no? Bueno, pues te arroja un pronóstico. Ahora, ¿qué pasa si lo damos en 103 pesos, ¿no? Te arroja otro pronóstico. ¿Qué pasa si lo damos en 97 y te da otro pronóstico, ¿no? Entonces simulas, básicamente simulas, ¿no? Y ya tomas tu mejor decisión de acuerdo a lo que quieras, ¿no? Si quieres maximizar, que es con lo que empezamos y con lo que hacemos en la empresa, maximizar utilidades, pues escoges un cierto precio. Si quieres maximizar ventas, escoges otro, ¿no? Y bueno, resultados para la operación y financieros, pues obtienes pronósticos más acertados, conoces bien lo que está pasando, o sea, dices, por ejemplo, quiero tener un nivel de servicio del 95% y pues en base a eso obtienes tu pronóstico, ¿no? Financieramente obtienes reducción de lentos movimientos y obsoletos y pues satisface la demanda, que es lo que les decía sobre digamos, tirarle a un 90, 95, 98% de nivel de servicio, ¿no? O fill rate, ¿no? Comercialmente entiendes la demanda, o sea, el resultado final es que entiendes la demanda, ¿no? ¿A qué me refiero con entiendes la demanda? Me refiero a que entiendes cuáles son las variables con las que tienes que jugar para bajar o subir la demanda, ¿no? Y muchas otras cosas. O entiendes, por ejemplo, que pues cuál es el tamaño del mercado en vehículos japoneses, por ejemplo, qué factores te afectan la demanda en las camionetas de trabajo, pues cómo mejoramos las ventas en compactos, ¿no? Puede tener la respuesta a eso y eso, ¿no? Y eso realmente tiene mucho valor, ¿no? Y bueno, estamos para servirles. Si quieren que les ayudemos con este tipo de estudios, pues con gusto lo hacemos. A nosotros nos encanta, nos entretiene mucho y nos apasionan los números, ¿no? Entonces, pues ahí tienen mi contacto. Muchísimas gracias por atender esta presentación. Hasta luego.